Buenos Ahora días, sí, chicos. Sí, ahora sí ya iniciamos con el tema de hoy, que es antibiograma. Primeramente vamos a hablar sobre los objetivos de la práctica que ustedes tienen que ser capaces de alcanzar y lograr al finalizar esta práctica. Uno de los primeros objetivos es definir claramente lo que es un antibiótico. Ya hemos avanzado el tema de antibiótico y ustedes ya saben qué es un antibiótico. Además, saben igualmente las diferentes familias de antibióticos. Ya hemos avanzado la clasificación de los antibióticos, han visto y hemos nombrado a cada antibiótico perteneciente a determinadas familias. Igualmente van a ser capaces de identificar los mecanismos de acción de los antibióticos, es decir, qué es lo que hacen estos antibióticos para inhibir el crecimiento de las bacterias o paralizarlas. Y vamos a realizar en esta práctica el antibiograma. Bueno, como es virtual no lo vamos a realizar, pero vamos a explicar los pasos para poder realizar el antibiograma. Y además, algo importante que ustedes deben de aprender al finalizar esta práctica es interpretar los resultados del antibiograma. Es decir, saber cuándo una bacteria es sensible a determinados antibióticos o cuándo una bacteria es resistente a un antibiótico. Y deben de saber que cuando una bacteria es sensible a determinado antibiótico, sí podemos usar ese antibiótico. Sin embargo, cuando es resistente, significa que no vamos a usar ese antibiótico porque no va a hacer efecto en la bacteria y va a ser totalmente en vano el tratamiento, ¿no? Y además tienen que saber interpretar los mecanismos de resistencia a los antibióticos. Cuando avanzamos antibióticos hemos visto que las bacterias pueden adquirir resistencia a estos, pueden tener una resistencia natural o pueden tener resistencia adquirida. Y en este punto hablamos sobre los MRSA, sobre el GISA, el VISA, cuando hablamos de cocos gram positivos. Entonces ustedes tienen que saber qué significa cada uno de estos. Además, cuando hablamos de bacilos gram negativos, hemos mencionado a las blea, a las carbapenemasas. Entonces, no solo significa saber su nombre de estas enzimas, sino saber su significado como tal, ¿no? Si una bacteria es productora de blea, a qué antibióticos la bacteria es resistente y a qué antibióticos la bacteria es sensible. Ese es el fin, ¿no? Y estos son los pasos del análisis microbiológico que hemos ido avanzando en estas prácticas, ¿no? Ya hemos visto el primer paso, que es el examen directo, que nos va a dar un criterio de patogenicidad de la muestra. Si hay leucocitos aumentados, si hay más de 10 leucocitos por campos microscópicos, nos da un indicio de que es una infección o que puede haber una infección, pero no sabemos qué bacteria. Ya hemos igual explicado la tinción de Gram y la tinción de Ziel-Nielsen, donde teñimos la muestra y observamos ya a las bacterias coloreadas. Entonces, esta tinción de Gram nos las clasificaba a las bacterias en Gram positivas, en Gram negativas, y además nos permitía ver la morfología de la bacteria, si eran cocos, si eran bacilos. Y la tinción de Ziel-Nielsen solo la usábamos para observar a las micobacterias. Igual ya hemos avanzado el cultivo, hemos aprendido cómo se realiza este cultivo, de qué consiste, cuál es el objetivo, hemos visto los medios de cultivo que existen, que son los sólidos, semisólidos, los líquidos. Hemos visto que si hay crecimiento de bacterias en un medio de cultivo líquido, se observa turbidez, y si hay crecimiento de bacteria en un medio de cultivo sólido, se observan colonias, que son millones de bacterias. Luego, el siguiente paso es la identificación, que son pruebas bioquímicas más específicas, donde se usan reactivos más específicos. ¿Para qué? Para identificar a la bacteria, a la agente que está causando la infección. Mediante la identificación, recién obtenemos el género y especie de la bacteria. Aquí ya sabemos específicamente cuál es la bacteria que está causando la infección en mi paciente. Pero no es suficiente con saber cuál es la bacteria que está causando la infección. Para eso tenemos que además hacer el siguiente paso, que es el antibiograma. ¿Con qué objetivo? Para saber si esta bacteria que identificamos
en el paso anterior es sensible a qué antibiótico y a qué antibióticos es resistente. ¿Para qué hacemos el antibiograma? Para saber eso, para saber la susceptibilidad de la bacteria a determinados grupos de antibióticos, a determinados antibióticos, y de esa manera dar el tratamiento correcto a nuestro paciente y llevar a la resolución de su enfermedad infecciosa. Entonces, a nosotros como médicos nos va a llegar este informe final y nosotros debemos de saber redactar, debemos de saber interpretarlo, perdón. Y de esa manera dar el tratamiento adecuado, oportuno y correcto a nuestro paciente. Todo este proceso dura alrededor de 48 horas. Nosotros estamos avanzando todo esto en la materia de bacteriología, entonces cuando ustedes sean médicos, no van a exigir al laboratorio que les llegue su informe en 24 horas. ¿Por qué? Porque ustedes ya están aprendiendo que todo este proceso dura 48 horas. Bien, entonces iniciamos con el último paso del análisis bacteriológico, que es el antibiograma. Como dijimos, no es suficiente con saber qué bacteria está causando la infección, sino que debemos de hacer este antibiograma. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo lo hacemos? Para medir, para saber la susceptibilidad de una bacteria que hemos aislado a ciertos antibióticos, a ciertos antimicrobianos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, mediante este antibiograma, vamos a saber si la bacteria que está causando la infección en mi paciente es sensible, por ejemplo, a una penicilina o es sensible a una eritromicina. Entonces, eso es lo que nos va a dar el antibiograma para poder hacer un tratamiento correcto a nuestro paciente y llevar a la resolución. Existen diferentes métodos de antibiograma, como los podemos ver aquí. Existe el método de difusión del disco en agar o prueba de Kirby-Bauer. Está el método de dilución en caldo o en agar, que nos va a dar la concentración inhibitoria mínima. Y está el método de la cinta o epsilómetro y test. Y los vamos a ir explicando cada uno. Aquí tenemos los tres métodos que ya les he mencionado. El primero es la prueba de Kirby-Bauer o método de dilución, método de difusión en agar. Para esta prueba de Kirby-Bauer usamos un medio de cultivo sólido específico para hacer el antibiograma, que es el agar de Mueller-Hinton, que ya les había mencionado. Sobre este agar Mueller-Hinton se inoculan unas 2 a 3 colonias de bacterias que ya crecieron en el cultivo y mediante el proceso de estriación, que ya sabemos cuál es, inoculamos a las bacterias sobre este agar. Luego se colocan los discos de antibióticos, que son estos discos de color blanco que ustedes pueden observar, y luego lo incubamos durante 24 horas a temperatura de 37 grados centígrados. Al cabo de las 24 horas tenemos que regresar, leer estos halos de inhibición de crecimiento bacteriano e interpretar. En eso consiste la prueba de Kirby-Bauer. Luego tenemos las siguientes pruebas, que son el I-test o método de la cinta o epsilómetro. ¿De qué consiste o en qué consiste este método? Aquí podemos ver, para este método se usa un epsilómetro, una cinta, que es esta de aquí que ustedes pueden observar. Una cinta de antibiótico que va a tener determinadas concentraciones, ¿no? Empieza desde más bajo, miren, desde 0.16, 0.50 y va subiendo la concentración del antibiótico. Todo lo que está aquí de color plomo es el crecimiento bacteriano y esto de color blanco, esta elipse, se llama elipse de inhibición. Aquí se está inhibiendo el crecimiento bacteriano. Esta prueba I-test es un poco más específica y va a medir por miligramos decilitro la concentración del antibiótico.
mediante esta prueba ITES me va a dar o vamos a determinar la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? Que aquí lo podemos leer, concentración inhibitoria mínima. Es la mínima concentración del antibiótico al cual la bacteria va a ser inhibida. Es decir, es la mínima concentración del antibiótico al cual el antibiótico va a empezar a ser efectivo, va a empezar a inhibir el crecimiento de las bacterias. Entonces, en este ejemplo, en esta imagen, podemos observar que la concentración inhibitoria mínima sería de 0.38. Y a partir de esa concentración hacia abajo hay crecimiento bacteriano. Pero a partir de esa concentración inhibitoria mínima hacia arriba empieza la inhibición del crecimiento de la bacteria. Y a mayor cantidad, a mayor concentración, hay mayor inhibición. Entonces, eso nos quiere decir, no es como la anterior, ¿no? Que solo nos decía si la bacteria era sensible, si la bacteria era resistente. Aquí nos dice si la bacteria es sensible al antibiótico, pero también nos da una determinada concentración del antibiótico a partir de la cual el antibiótico empieza a ser efectivo en la bacteria. Es como nos da aproximadamente una dosis mediante la cual podemos iniciar el tratamiento. Y este método ITES es un método cuantitativo, al igual que este método, al igual que la dilución en agar o en caldo. Ambos son métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque nos van a determinar la concentración inhibitoria mínima, nos van a dar esa concentración, ese número, esa cantidad a partir de la cual el antibiótico va a ser efectivo. Sin embargo, el primer método, que era la prueba de Kirby-Bauer, era un método cualitativo, que solo nos daba o nos decía si la bacteria era sensible o resistente, pero no nos daba la concentración a partir de la cual el antibiótico era efectivo. Esa es la diferencia, ¿no? Este método de dilución en agar o en caldo, como su nombre dice, dilución, se usa igual el agar Moller-Hinton, a diferencia de la prueba de Kirby-Bauer, donde se inoculaba la bacteria y se colocaba los discos de antibiótico posteriormente. En esta prueba no se hace de esa manera. En esta prueba, el antibiótico ya está diluido en el medio de cultivo, ya está diluido en el agar, ya se encuentra ahí mezclado. Y lo que hacemos es de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta imagen, en este primer agar, no se ha colocado nada de antibiótico. Por lo tanto, vemos gran cantidad o gran crecimiento de bacterias, de colonias. Sin embargo, en este otro agar ya se ha incluido 1 miligramo sobre litro del antibiótico que estamos testando. Y hemos visto que, a comparación del anterior, se empieza a inhibir un poco el crecimiento de las bacterias, luego se va aumentando la concentración a 2 miligramos, 4, 8, 16, 32 miligramos sobre el litro, y aquí aún siguen creciendo las bacterias. Sin embargo, a esta concentración de 64 miligramos sobre litros, se ve que el antibiótico ya empieza a ser efectivo. Entonces, esta cantidad, esta concentración de 64 vendría a ser la concentración inhibitoria mínima del antibiótico. De esa manera se va realizando y se va obteniendo la concentración inhibitoria mínima. Es diferente, ¿no? Porque aquí usamos el epsilómetro, sin embargo aquí usamos varios agares, donde vamos aumentando la concentración del antibiótico y llegamos a obtener la concentración inhibitoria mínima. En eso consisten esos tres métodos. Sin embargo, el más usado, el más fácil de realizar, es el primer método que hemos mencionado, que es el método de difusión. No se vayan a confundir difusión con dilución. Este es el método de difusión en agar o prueba de Kirby-Bauer, también denominado antibiograma. Y el objetivo del antibiograma, como ya lo dijimos, es el de medir la sensibilidad de una cepa bacteriana a uno o varios antibióticos.
Es decir, saber si la bacteria es sensible o resistente a determinados antibióticos. Entonces, ya lo expliqué un poquito, pero les vuelvo a repasar. Se usa un agar sólido, que es el agar Mueller-Hinton, que es específico para este antibiograma, y luego se inocula unas 2 a 3 colonias de bacterias que ya han crecido en el cultivo mediante el proceso de estriación, ¿no? Inoculamos tratando de cubrir toda la superficie del agar. Posteriormente aplicamos los diferentes discos de antibióticos que queremos testar. La elección de estos discos de antibióticos va a depender del género y especie de la bacteria que hemos aislado y del sitio de la infección. Luego llevamos o incubamos este medio de cultivo, lo incubamos en la estufa, le damos la temperatura adecuada para que las bacterias crezcan, que es el de 37 grados centígrados. Esperamos alrededor de 18 a 24 horas para que haya crecimiento de bacteria y volvemos al cabo de las 24 horas, leemos los halos, que quiere decir que medimos estos halos de inhibición de crecimiento bacteriano e interpretamos los resultados. Esto que se observa de color cafecito es el crecimiento de las bacterias. Y lo que se observa de color plomo, por ejemplo, alrededor de este disco de antibiótico, es la inhibición del crecimiento. Es decir, la bacteria ha crecido, pero ha llegado hasta cierto punto donde el antibiótico ha hecho su efecto y no ha permitido que la bacteria crezca más, la ha inhibido. Sin embargo, alrededor de este disco de antibiótico no hay un halo grande, miren, no hay crecimiento, perdón, hay crecimiento de bacterias. Miren, la bacteria ha sido muy fuerte, ha sido resistente y ha crecido alrededor de este disco de antibiótico. Bien, aquí vamos a explicar los materiales, los equipos, los reactivos que vamos a usar. Y como material vamos a usar una regla o calibre. ¿Para qué? Para medir el diámetro de los halos de inhibición de crecimiento bacteriano. Vamos a usar pinzas anatómicas. ¿Para qué? Para sacar y colocar los discos de antibióticos. Vamos a usar placas Petri o cajas Petri, donde va a estar contenido el agar, tubos, gradillas. Vamos a utilizar un autoclave para poder esterilizar todo los materiales a utilizar. Vamos a utilizar igual una estufa para poder incubar a 37 grados centígrados. Vamos a utilizar el agar Mueller-Hinton, que es específico para este procedimiento. Vamos a usar solución fisiológica estéril y discos de antibióticos. Ese es el tubo con la solución fisiológica. Esos son los discos de antibióticos que vienen de esa manera. Esa es la caja Petri que contiene el agar Mueller-Hinton, la gradilla, la pinza anatómica para agarrar los discos de antibióticos. Y ahora vamos a hablar del procedimiento, de los pasos que incluye el antibiograma. Como primer paso, lo que vamos a realizar es la suspensión de la bacteria. ¿En qué consiste esta suspensión de la bacteria? Del medio de cultivo con el que realizamos el cultivo, vamos a tomar 2 a 3 colonias de bacterias que han crecido con un hisopo estéril. Entonces, con el hisopo estéril tomamos 2 a 3 colonias, los introducimos en el tubo que contiene la solución fisiológica estéril y lo mezclamos, ¿no? De esa manera obtenemos la suspensión de la bacteria. Eso es suspensión de la bacteria, suspender a la bacteria en solución fisiológica. Luego, el siguiente paso es sembrar la bacteria en Mueller-Hinton. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos otro hisopo estéril, introducimos en esta suspensión de la bacteria, sacamos y vamos sembrando mediante el proceso de estriación, ¿no? En 3 sentidos diferentes, tratando de cubrir todo el agar Mueller-Hinton para que haya crecimiento en toda la superficie. Luego aplicamos los discos de antibiótico.
Con nuestra pinza anatómica estéril vamos tomando cada disco de antibiótico y lo vamos aplicando, cada uno a distancia correspondiente del siguiente, más o menos unos 2 a 3 centímetros. Luego tenemos que llevar el agar a incubar. Tenemos que darle la temperatura adecuada a las bacterias para que éstas crezcan, se reproduzcan durante 24 horas a temperatura de 37 grados centígrados, como si estuviera en nuestro organismo, ¿no? Y pasado este tiempo, es decir, pasadas las 24 horas, tenemos que regresar y hacer la lectura del halo. ¿En qué consiste la lectura del halo? En medir el diámetro con una regla, en medir el diámetro del halo, para saber de esa manera si estamos, si la bacteria que hemos sembrado es sensible a ciertos antibióticos, a cuáles, para saber a cuáles antibióticos la bacteria es resistente. Y de esa manera interpretamos, ¿no? Si vemos un gran crecimiento, un gran halo de inhibición de crecimiento de la bacteria, lo interpretamos como interpretamos que ese antibiótico va a servir para la bacteria. ¿Por qué? Porque la bacteria es sensible a ese antibiótico. Luego, si vemos que alrededor del disco de antibiótico la bacteria ha crecido, no le importó que esté el antibiótico ahí, el antibiótico no le hizo nada, entonces interpretamos como que esa bacteria es resistente al antibiótico, le gana, ¿no? Al antibiótico, no le hace nada. Y si vemos un halo de inhibición de crecimiento bacteriano, pero no de gran tamaño como este de aquí arriba, sino de menor tamaño, se interpretaría como sensibilidad intermedia. Entonces aquí tenemos las categorías de la interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. Entonces, podemos interpretar el resultado como, o si vemos un gran halo de inhibición de crecimiento alrededor del disco de antibiótico, decimos que la bacteria es sensible a ese antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico ha inhibido su crecimiento, ha impedido que la bacteria crezca. Ahí quien ganó la batalla es el antibiótico. Entonces quiere decir que ese antibiótico es eficaz para tratar esa infección causada por esa determinada bacteria. Si vemos que el halo de inhibición de crecimiento es más pequeño, de menor diámetro, quiere decir que el antibiótico ha inhibido el crecimiento de la bacteria, pero no en gran medida, no en gran cantidad. Entonces, interpretamos como sensibilidad intermedia. Quiere decir que podríamos usar ese antibiótico, pero a dosis elevadas. Hay que aumentar la dosis. Y interpretamos como resistente cuando alrededor del disco de antibióticos, es decir, alrededor de ese disco blanco de antibiótico, ha crecido la bacteria. Entonces eso interpretamos como bacteria resistente a ese antibiótico. Por lo tanto, ese antibiótico no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque no nos va a servir, no le ha hecho nada a la bacteria. Y de esa manera vamos a obtener o vamos a saber realizar un tratamiento correcto a nuestro paciente. Entonces aquí tenemos un antibiograma. Miren, alrededor de este disco de antibiótico hay crecimiento de bacterias. Miren, la bacteria ha crecido, no le importó, es resistente, tiene sus defensas, entonces esa bacteria es resistente a este antibiótico. No lo vamos a usar. Sin embargo, aquí alrededor de este disco de antibiótico, que puede ser cualquier antibiótico, hay un gran halo. Este halo de inhibición de crecimiento, es decir, el antibiótico ha inhibido que la bacteria crezca. Entonces, esta bacteria es sensible a este antibiótico. De esa manera interpretamos. Sin embargo, en estos casos donde sí ha habido inhibición del crecimiento de la bacteria, pero no en gran medida como este de acá, entonces interpretamos como sensibilidad intermedia. Para usar este antibiótico tendríamos que aumentar dosis. Y
todo esto se realiza en el laboratorio de bacteriología, el bioquímico lo realiza, pero luego de medir los halos, el bioquímico tiene que comparar, ¿no? Comparar con ciertas tablas que contienen valores de referencia. Por ejemplo, si esta era una ampicilina, este disco de antibiótico era de una ampicilina, entonces el bioquímico tiene que medir el diámetro de este halo y comparar con los valores de referencia que ya están en la literatura, ¿no? Si ese halo mide menos de 13 milímetros, la bacteria es resistente al antibiótico. Si ese halo de la ampicilina es de 14 a 16 milímetros, entonces interpretaríamos como sensibilidad intermedia. Sin embargo, si ese halo de crecimiento mide más de 17 milímetros de diámetro, entonces recién consideraríamos que la bacteria es sensible a la ampicilina. Y así cada antibiótico tiene diferentes valores de referencia. Entonces, en esta imagen, ¿alguien sabría o interpretarme estas imágenes? Miren la gran diferencia entre un agar y el otro. ¿Alguien sabría Quiero auxiliar. interpretar o decir? Sí, sí, sí. Adelante. En la parte de la izquierda vamos a poder ver que existen bacterias alrededor del disco. Eso En quiere decir, no, perdón, en el de la derecha que son resistentes en el de la derecha y en el de la izquierda que son sensibles a ese antibiótico. Ya, está muy bien lo que dijo su compañero. Por ejemplo, en este agar vemos que aquí los antibióticos son, la mayoría, o bueno, todos son eficaces para tratar a esa bacteria que ha crecido, ¿no? Porque la bacteria, miren, ha sido inhibida por todos los antibióticos. Miren, hay grandes halos de inhibición. Entonces quiere decir que es una bacteria, podríamos decir, no tan resistente, sensible a la mayoría de los antibióticos. Puede ser, no sé, una bacteria, un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus saprophyticus, por ejemplo. Sin embargo, aquí en este otro agar, Mueller-Hinton, vemos que casi ninguno, o bueno, ninguno de los antibióticos nos serviría. ¿Por qué? Porque la bacteria ha crecido prácticamente alrededor de todos. Ha crecido alrededor de este disco, ha crecido alrededor de este disco, que hay un halo, pero es muy pequeño, o sea que no serviría. Entonces, aquí podría tratarse de una bacteria multiresistente, de una bacteria, por ejemplo, podríamos nombrar bacterias que son flora del hospital, que se encuentran normalmente en el hospital y que son las bacterias más mortales, más fuertes, más resistentes, multiresistentes, como ser una Pseudomonas aeruginosa, una Cinetobacter, una Klebsiella, ¿no? Entonces, aquí ha ganado la batalla, por ejemplo, los antibióticos. Sin embargo, aquí las bacterias ha sido muy resistente y no le ha importado ninguno de estos antibióticos y ha ganado la batalla, podría decirse, ¿no? Aquí hay un videíto sobre el procedimiento. Es bien cortito, así que lo vamos a ver.
Bien, ahí pudieron observar eh, el procedimiento, ¿no? del antibiograma. Igual al WhatsApp les voy a enviar otro videito que es más, explica más detalladamente. Ahora vamos a iniciar realizando las actividades de su cuestionario. ¿Qué pasos incluyen el análisis bacteriológico? Ya todos los deben de saber de memoria porque ya lo hemos repetido muchísimas veces. Examen directo, tinción de Gram, tinción de Nielsen, cultivo, identificación, antibiograma e informe final. Los pasos son estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que nos llega a nosotros como médicos es el informe final, que debemos de saber interpretarlo. Ahora voy a ir preguntando para ver si han realizado o no sus actividades. Álvaro Canaza, ¿podrías definirme qué es un antibiótico? Buen día, Ausi. Ay, ¿cómo se hizo? ¿Qué es un antibiótico, Álvaro? Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Es un mecanismo determinado genéticamente por la bacteria que lo haga resistente al antibiótico. No, no sé si has estado en la clase de antibióticos, pero ese no es el concepto de antibiótico. A ver, Adam Salce, ¿qué es un antibiótico? Ya esto lo hemos avanzado, chicos, tienen que saberlo. Adam. No sé, Auxi. ¿Sí puedo responder? Ya, a ver, Catrín va a responder. Igual está en el texto. Ya, son medicamentos que combaten ya sea infecciones causadas por bacterias en nosotros los seres humanos. Ya, son sustancias químicas, naturales o sintéticas, las cuales van a ingresar dentro de la bacteria. Algunos van a inhibir el crecimiento de la bacteria, que son los denominados bacteriostáticos. Sin embargo, hay otros que van a lisar a las bacterias, que son los bactericidas. Directamente van a ir a matar a la bacteria. ¿Qué es susceptibilidad a los antibióticos? Me va a responder Castelo. Es el grado en el que el antibiótico llega a afectar al microorganismo o bacteria. Este puede ser bactericida o bacteriostático, dependiendo de su mecanismo de acción. Ya, la susceptibilidad vendría a ser la sensibilidad o la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Eso es la susceptibilidad, el grado de sensibilidad que tiene la bacteria a cierto antibiótico o el grado de resistencia que tiene la bacteria a otro determinado antibiótico. Eso es susceptibilidad. Y antibiograma, ¿qué es antibiograma? Lo estamos avanzando, me va a responder Camila Colanzi. ¿Le respondo ya, Auxi? Ya Sameja va a responder. Prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de las bacterias o un grupo de antibióticos. Bien, eso es un antibiograma. Es una prueba, es un método que hacemos para determinar que la susceptibilidad de las bacterias a determinados antibióticos. La siguiente pregunta me va a responder Andrea Barba. Léela y cuál sería la respuesta. Ok. Cuando en el antibiograma se observa que no existe crecimiento alrededor del disco de antibiótico, halo, significa que la bacteria es sensible al antibiótico. Bien, cuando no hay crecimiento alrededor del disco de antibiótico. Naín López, ¿qué significa cuando la bacteria crece alrededor de ese disco de antibiótico? Ok, significa que es resistente al antibiótico. Bien. Roberto Carlos Padilla, ¿qué significa resistencia natural a un antibiótico? Es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. Bien, esa resistencia ya viene naturalmente en la bacteria, ¿no? No la adquiere. Es la sensibilidad, perdón, es la insensibilidad
de la bacteria a determinados antibióticos, naturalmente. ¿Por qué? Porque puede que no tenga el sitio de acción donde va a actuar el antibiótico, o porque el antibiótico no puede ingresar dentro de la bacteria. Es la resistencia natural que tienen las bacterias, con las que ya nacen, ya tienen, ¿no? ¿Y qué significa resistencia adquirida? Me va a responder B de arriba, Fátima. ¿Qué es la resistencia adquirida? O si no, Wendy Lino. Que puede ser resistencia adquirida, puede ser de diferentes maneras, puede ser por mutación o por transferencia genética. Bien, es la resistencia que la bacteria adquiere, como dice su compañera, por mutación o por transferencia genética de otras bacterias o mediante diferentes procesos. Un mecanismo por el cual adquieren resistencia a la bacteria, me va a nombrar Mariana Padilla. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, puede ser debido a alteraciones de receptores, ¿no? Bien. Otro mecanismo de resistencia, hemos nombrado varios. Puede ser Miriam. igual por la producción de enzimas. Bien. O también por las bombas de resistencia. Bombas de flujo. Sí, muy bien. Todas las que mencionaste están correctamente. Aquí yo puse por inhibición enzimática, es decir, por la producción de enzimas por parte de las bacterias. La siguiente pregunta va a responder vía Harpa, Carlos Manuel. ¿Cuál Sí, es la Auxi. utilidad del antibiograma? Es medir la susceptibilidad de la bacteria A. Para lo que es, digamos, inhibir su multiplicación, crecimiento y desarrollo. Estaba bien lo que dijiste, medir la sensibilidad de la bacteria, pero ¿a qué? A determinados antibióticos. Ya, está muy bien. ¿Qué son las beta-lactamasas? Me va a responder Daina Martínez. ¿Qué son las Sí. beta-lactamasas? ¿Es una enzima producida por alguna bacteria? Ya. Cítame 3 tipos de enzimas beta-lactamasa. La penicilina. No, la penicilina es un antibiótico. Entonces no sabría. ¿Qué enzimas produce, por ejemplo, esa penicilina? Georgina Antelo. Sí. 3 tipos de enzimas beta-lactamasa. 3 tipos de enzima beta-lactamasa. ¿Qué auxiliar puedo responder? Sí. Ya, Beltrán Natalia. Pueden ser metaloenzimas, exoenzimas, lisinas. Sí, está bien, pero las más importantes, las más comunes que las bacterias llegan a producir son las que ya les había mencionado en el tema de antibióticos, ¿no? Las penicilinasas, las cefaloporinasas, las carbapenemasas, la blea, la ble, la KPC, esas enzimas, ¿no? Que igual las voy a volver a explicar qué significa cada una de ellas. Entonces, ¿qué son las beta-lactamasas? Para algunos que aún no lo tienen claro, son enzimas que las bacterias llegan a producir. ¿Para qué? Para poder resistir a determinados antibióticos, para poder defenderse ante ciertos antibióticos. Entonces, estas enzimas, cuando ingresa el antibiótico, lo destruyen o inhiben su efecto, su acción. Interpreta el siguiente antibiograma. A ver, ¿cómo se interpretaría este resultado de acá? David. Sí, en la parte de la izquierda podríamos ver Este que estoy señalando con el puntero. Ese es Ya. que la bacteria vendría a ser resistente, por eso ha podido formar colonia alrededor del disco. Muy bien. ¿Este de aquí cómo se interpretaría? Esa se interpretaría de forma sensible, ya que su halo es de mayor tamaño, pero es de mayor tamaño en comparación a la otra, ¿no? Que la otra vendría a ser intermedia.
Muy bien. Aquí la bacteria ha crecido, entonces la bacteria es resistente a este antibiótico. En el otro, la bacteria es sensible. ¿Por qué? Porque el antibiótico ha inhibido, le ha impedido crecer. Miren, toda esta superficie le ha impedido crecer a la bacteria. Y en el de acá le ha impedido el crecimiento a la bacteria, sin embargo, no en gran cantidad. Entonces sería sensibilidad intermedia. Y para que nos sirva ese antibiótico tendríamos que aumentar dosis. Entonces, de todos estos antibióticos, el que mejor nos convendría utilizar sería el de aquí, ¿no? Porque ha inhibido a la bacteria. Es decir, la bacteria es sensible a ese antibiótico. Luego están los diferentes mecanismos de resistencia mediante los cuales la bacteria resiste, se defiende, lucha contra los antibióticos, ¿no? Puede ser por mutación del receptor, como mencionaba su compañera, por modificación del antibiótico, es decir, aquí la bacteria crea unas enzimas, como la blea, la carbapenemasa, y esa enzima es la que destruye al antibiótico. Es por inhibición enzimática. Otro mecanismo de resistencia de la bacteria puede ser por impermeabilidad de la bacteria, es decir, la bacteria ha adquirido la capacidad de cambiar su pared celular, se vuelve impermeable, por lo tanto llega el antibiótico, no consigue ingresar y no hace su efecto. O puede ser también otro mecanismo de resistencia mediante la expulsión del antibiótico. Hay ciertas bacterias que tienen las denominadas bombas de flujo, que cuando llega el antibiótico se activan estas bombas de flujo y lo que hacen estas bombas es expulsar al antibiótico fuera de la bacteria y por lo tanto el antibiótico no cumple su función y no mata, no lisa, no inhibe a la bacteria. Cuando hablamos de cocos gram positivos, hay que mencionar a estas enzimas, ¿no? Los bacilos gram negativos van a ser capaces de producir estas enzimas, como ser la blea, la ble, las carbapenemasas. ¿Alguien está hablando? Ya, entonces, mediante estas enzimas, los bacilos gram negativos generalmente van a resistir a los antibióticos. Entonces, como hay tiempito, voy a volver a explicarles estos mecanismos de resistencia para que les quede súper claro y a la hora de que la doctora les coloque en los casos clínicos, ustedes sepan interpretar y sepan qué antibiótico deben de dar. Entonces, si una bacteria produce a esta denominada enzima llamada blea, que significa beta-lactamasa de espectro ampliado, quiere decir que la bacteria que está produciendo esta enzima va a ser resistente ¿a qué? Va a ser resistente a penicilinas, a aminopenicilinas, a ureidopenicilinas, es decir, a penicilinas naturales, a penicilinas semisintéticas y también a las cefalosporinas de primera y segunda generación. Por ejemplo, si hacemos un antibiograma donde vamos a inocular a un bacilo gram negativo que es productor de blea y colocamos en el antibiograma un disco de una aminopenicilina, un disco de una cefalosporina de primera, de segunda generación, vamos a ver que alrededor de esos discos la bacteria va a crecer muy bien, va a crecer. ¿Por qué? Porque la bacteria es resistente a esos antibióticos. Sin embargo, esta bacteria va a ser sensible, es decir, si lo hacemos en un antibiograma, vamos a ver que el disco de otros antibióticos, como ser un carbapenem, va a inhibir a la bacteria. Va a haber un halo de inhibición de la bacteria. Entonces, eso significa blea, una bacteria que produce blea, va a ser resistente ¿a qué? A aminopenicilinas, a ureidopenicilinas, a cefalosporinas de primera, segunda generación, pero va a ser sensible a los demás beta-lactámicos. Puede usarse, por ejemplo, una cefalosporina de tercera, cuarta, quinta generación, un carbapenem, un monobactámico o antibióticos de otras familias. ¿Alguien está con su micrófono? Apaguen, por favor.
Luego tenemos a las BLE, que es otro tipo de enzimas. Por ejemplo, aquí podríamos tener una bacteria que produce esta enzima llamada BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué va a significar? Va a significar que esa bacteria es resistente a todos los beta-lactámicos. Ustedes ya saben cuáles antibióticos están dentro de esta familia de beta-lactámicos. Y, sin embargo, va a ser sensible ¿a qué? Va a ser sensible a carbapenems o a inhibidores o a la amoxicilina clavulámica, que son los inhibidores de beta-lactamasa. Esos antibióticos son los únicos sensibles, los que vamos a poder usar frente a esta bacteria productora de BLE. Luego, si tenemos una bacteria productora de carbapenemasa, va a significar que esa bacteria que está produciendo esta enzima va a ser resistente a todos los beta-lactámicos, incluido el carbapenems, que en las anteriores sí podíamos utilizar el carbapenems. Sin embargo, en estas ya no podemos usar ni siquiera el carbapenems. Podemos buscar, o sería útil, otras familias de antibióticos como ser macrólidos, aminoglucósidos, quinolonas. Ya tendríamos que irnos por otras familias de antibióticos. Eso en cuanto a bacilos gram negativos. La blea, BLE y carbapenemasa. Ahora vamos a hablar de los cocos gram positivos y su resistencia bacteriana. Estos cocos gram positivos, por ejemplo, un Staphylococcus, puede ser un MRSA. ¿Qué significa MRSA? Significa Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Qué es la meticilina? La meticilina es un antibiótico que está dentro de la familia de los beta-lactámicos. Por lo tanto, un MRSA, es decir, este Staphylococcus resistente a meticilina, va a ser resistente a la meticilina como también a todos los demás beta-lactámicos. Va a ser resistente a una cefalosporina, va a ser resistente a una ureidopenicilina, etc. Pero va a ser sensible a otras familias de antibióticos, es decir, ante un MRSA vamos a poder usar los glicopéptidos, como ser la vancomicina, la teicoplamina. Ahora el VISA. ¿Qué significa VISA? Significa Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. Ustedes ya saben, cuando un antibiótico tiene resistencia intermedia, quiere decir que podemos usar el antibiótico, sin embargo, hay que aumentar la dosis para que el antibiótico recién haga efecto. Entonces, aquí dice o significa que el Staphylococcus aureus tiene resistencia intermedia a la vancomicina, a este antibiótico que pertenece a los glicopéptidos. Entonces, para que la vancomicina sirva frente a este Staphylococcus aureus, que tiene resistencia intermedia, tendríamos que aumentar la dosis de vancomicina para que haga efecto en la bacteria. Y aquí tenemos el GISA. ¿Qué significa GISA? Significa Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a los glicopéptidos. En el VISA solo era vancomicina, sin embargo aquí el Staphylococcus aureus tiene resistencia intermedia a ambos glicopéptidos, es decir, tanto a la vancomicina como también a la teicoplamina. Entonces, podríamos usar esto, pero como dice resistencia intermedia, tendríamos que aumentar o elevar la dosis o usar otra familia de antibióticos, ir por otros antibióticos de otras familias. Entonces, eso significa MRSA, VISA y GISA. Ahora, continuando con sus actividades, y ustedes ya deben de saber perfectamente los antibióticos que pertenecen a cada familia. Entonces, me va a nombrar Flores Bonillas Nelson. Me va a nombrar algunos aminoglucósidos, a ver. Está la gentamicina, amicacina, neomicina, netilmicina, espectinomicina y la streptomicina. Hay más, pero no me acuerdo. Bien. Castelo me va a nombrar la cefalosporina de segunda y tercera generación. Perfecto, Oxy. En la cefalosporina de segunda generación tendríamos lo que es cefuroxima, cefamandol y cefoxitina, y en la vía oral, cefaclor, si no me equivoco. Y en la de tercera generación tenemos
la cefotaxima, la ceftazidima y la cefoperazona. Bien. Macrólidos me va a nombrar Mariana Padilla. Entre los macrólidos pueden estar la eritromicina y la claritromicina. Ya, eritromicina, claritromicina, roxitromicina, citromicina. Alberto Dorado me va a nombrar quinolonas. Las quinolonas de cualquier generación. Sí. Difloxacino, que es de tercera generación. Feroxacino, levofloxacino. Esa. Ya, ahora nombrarme a los inhibidores de beta-lactamasa. Los inhibidores serían a la amoxicilina, clavulámico, la ampicilina, Clavulámico. Aquí clavulámico. los inhibidores de beta-lactamasa serían el clavulámico, sulbactam y tazobactam. Sin embargo, estos se utilizan con la ampicilina, aminopenicilina, pero los inhibidores como tal son estos: clavulámico, sulbactam y tazobactam. ¿Ya? Ya. Y luego tienen su glosario, ¿no? Que para hacer su glosario ustedes tienen que buscar el significado de cada palabra, de cada término en diccionarios médicos. ¿Para qué? Para tener una definición correcta, ¿no? ¿Qué es vaciloscopía? Vaciloscopía es una prueba seriada. Seriada se refiere a que se realiza en 3 días, 3 tomas de muestra, donde la muestra sería el esputo. La vaciloscopía seriada la realizamos como prueba de diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Cuando avancemos tuberculosis vamos a hablar de ella. ¿Qué es un esporo? Ustedes ya saben, es la forma de resistencia de las bacterias ante las situaciones adversas de vida. Cuando la bacteria se encuentra en situaciones adversas, cuando no tiene agua, cuando no tiene la temperatura adecuada o los nutrientes, cambia de forma vegetativa a la forma de esporo, que es la forma de resistencia. ¿Qué es bactericida? Ustedes ya saben, es un antibiótico que va a tener la capacidad de lisar a las bacterias, va a destruir directamente a las bacterias. Sin embargo, el bacteriostático va a ser el antibiótico que va a inhibir o va a detener el crecimiento bacteriano, pero no la va a matar. ¿Qué es un VAR? Cuando hablamos de distinción de Ziel-Nielsen, ya habíamos definido que es un VAR, es un bacilo ácido alcohol resistente. Son bacterias que, como su nombre lo dice, ¿no? Resisten a la decoloración con el alcohol ácido. ¿Qué es microaerofilia? Son bacterias que crecen o necesitan 5 a 10% de dióxido de carbono. ¿Qué es aerobiosis? Son situaciones en que la bacteria necesita de oxígeno para vivir. Son las bacterias aerobias, ¿no? ¿Qué es concentración inhibitoria mínima? La concentración inhibitoria mínima es la cantidad o la concentración mínima del antibiótico a partir de la cual el antibiótico empieza a hacer efecto en la bacteria, empieza a inhibir el crecimiento de la bacteria. Esa es la concentración inhibitoria mínima. ¿Y qué es una colonia de bacterias? Es un conjunto de bacterias, son millones de bacterias que han crecido, ¿no? Las colonias las podemos observar en los medios de cultivos sólidos. Ese es el glosario.